puedes compartir? Ramera, Babilonia la Grande es otro tema muy similar. Está en el libro de Apocalipsis. Está en parte de la simbología que Dios le da a San Juan, el apóstol, en esta revelación que tuvo, donde habla de una mujer vestida de púrpura, una mujer que se prostituía con todas las naciones, y que esta mujer se llenaba de ira, se llenaba de la embriaguez de los placeres del mundo, del pecado, y perseguía a los santos de la fe, o perseguía a la iglesia, a la verdadera fe cristiana, ¿no? Entonces es muy curioso y es ridículo, porque los mismos protestantes antiguos ya han quitado de sus confesiones de fe, muchos de ellos, esta parte donde piensan que la iglesia católica, donde creen que la iglesia católica es esta mujer del Apocalipsis, esta mujer religiosa, porque ellos le atribuyen el aspecto de, por ser mujer, como la iglesia es femenina en el sentido simbólico de las escrituras, al ser una mujer prostituta, al ser una mujer simbólica que se prostituye con las naciones, se sincretiza y todo eso, hacen vernos que nosotros, la iglesia católica antigua, la única que tiene tradición, pues es esa iglesia que cayó se prostituyó en prostitución espiritual, ¿no? Que se vendió ante los placeres, se sincretizó y se paganizó, y pues ahora persigue a los evangélicos, ¿no? Es una propaganda, más que nada propaganda política, cultural, anticatólica, que ha ganado sus respectivos grupos y se ha hecho parte inclusive de los dogmas protestantes. Incluso el papado es otro tema, ¿no? Pero también está dentro de este trasfondo de Babilonia. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al evangélico? ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos a una respuesta así? Es muy sencillo. Solamente debemos de venirnos a las escrituras y leer el contexto de lo que estamos leyendo de ese pasaje. El pasaje nos está hablando de San Juan, el apóstol San Juan, teniendo una visión en una isla llamada Patmos, donde estaba él recurrido ahí, donde no podía salir por el evangelio. Estaba siendo castigado por el Imperio Romano. El Imperio Romano estaba siendo perseguidor de toda la iglesia en aquel entonces. Entonces, en el contexto histórico en lo que se está hablando este testimonio, aquella mujer, aquella ramera que está, dice la Biblia, en las 10 o 7 colinas, no recuerdo exactamente, pero da una referencia geográfica donde está puesta ahí. Está hablando específicamente de la ciudad de Roma, la capital romana. El imperio romano en sí mismo era esa mujer que se llenaba de la embriaguez, del pecado, y que enfurecida perseguía al cristianismo. No fue hasta pasaron casi 4 siglos donde los emperadores romanos persiguieron a la iglesia católica en general. Tanto el lado occidental como el lado oriental, nosotros como cristianos fuimos perseguidos por más de 400 siglos por Roma. Ya sea a veces más brutalmente, a veces no tanto, con sus variantes de cada emperador, pero la referencia histórica está hablando de una ciudad, no está hablando a una mujer religiosa, a este caso la iglesia católica. ¿Cómo sabemos que Babilonia es Roma? El mismo apóstol San Pedro en su primera carta dice que estaba escribiendo esta carta con la iglesia de Babilonia, en Babilonia. ¿Qué quiere decir? Que había una clave espiritual, teológica, que vemos que Babilonia en tiempos del Antiguo Testamento está la perversión. Es donde Babilonia llega y captura a los israelitas y se los lleva cautivos en la idolatría, en todo este tema, ¿no? Entonces Babilonia es un sinónimo de Egipto, del mundo. Cuando San Pedro nos habla de que está en Babilonia, está dando referencia a que estaba en la ciudad de Roma, estaba enseñando en Roma. Por eso tenemos nosotros el privilegio de tener la sede del apóstol San Pedro, el episcopado de San Pedro, en la sede de Romana, porque ahí murió como obispo San Pedro. Entonces hay un juego de palabras para darnos a entender que Babilonia, la grande, esta ramera de que se habla Apocalipsis, es simplemente la ciudad romana, el imperio romano persiguiéndonos a nosotros como cristianos. Punto. Ese es el único sentido que se le puede dar al texto.
Ya lo demás es malinterpretar el texto. Usar que traía ropa púrpura. Pues nosotros como obispos, nosotros como sacerdotes usamos ropa púrpura. Y ya por eso somos, o sea, hacen unos paralelismos demasiados, no se puede decir otra palabra, absurdos para podernos poner en ese papel. Y es muy curioso que todas las sectas protestantes que son anticatólicas, pues todas pintan a desmentir, a desacreditar, a pisotear la tradición católica, a verla como si fuera lo más perverso. ¿Por qué? Porque si ellos quitan esta historicidad, si ellos quitan a esta iglesia que ha estado presente por más de 2000 años, ellos pueden justificar su existencia. Mientras no pueden. El hecho de que se ataque de esa forma a la iglesia católica con sus doctrinas es porque ocupan quitarla. Para poderse darse vida a ellas, ocupan quitar eso. De no ser así, pues no pueden. De acuerdo. Fíjate, ahorita que estabas comentando eso, yo pensaba en algo mucho más simple. Quizás a veces estoy equivocado, ¿no? Pero a mí me gustan mucho las respuestas sencillas, como para no darle muchas vueltas. En el contexto que estabas comentando, que se escribió, etcétera, en Roma, bla, 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 pues no existía el protestantismo en ese momento, ¿no? Entonces, si está hablando de que ataquen a los cristianos, pues ¿a qué cristianos atacaban? Exacto. A la iglesia católica, ¿no? Entonces, ¿cómo la ramera va a ser la iglesia católica si está hablando de que no ataquen a la iglesia? O sea, exacto, ya desde ahí está muy simple, pues, pero como lo ves en el contexto actual, de que hace mucho, y puedes llegar a entender que el protestantismo existía desde aquel entonces, no, nosotros somos los que nos están atacando la ramera. Es cierto, o sea, a veces son respuestas muy simples, pues, y qué importante conocer. Ahorita que estaba escuchando eso, a mí se me ha inculcado que entre menos charlas protestantes, o prédicas protestantes escuche, es mejor, porque pueden allanar alguna semilla o algo, ¿no? Okay. Pero ahorita como que le quiero otro sentido. También como que debemos de saber un poco, qué es lo que ellos promueven, qué es lo que ellos dicen, pues para poder también contrarrestar, ¿no? Porque ahorita te decía yo, te hablaba de la ramera, te dice, no, yo le cambio. Pero quizás si hubiera escuchado de que acá hablan, como que hubiera dicho, oye, pues no va, ¿no? Ahora, si quieres seguirlo como yo y no escuchas, pues escucha Identidad Católica, aquí se va a dar cuenta de todo eso, ¿no? Esa es la intención, tener esta gran ventaja de todo pues de toda esta experiencia que tiene Josué y que nos puede compartir y llenar como católicos a entender estos, no quería decir ataques, pero no se me viene otra palabra, ¿no? Estos ataques de hermanos separados y pues cómo nosotros rebatir así, pues de manera sencilla y muy simple de explicar, ¿no?